De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan. De mujeres, un podcast de Vanguardia. Hola, soy Paola Esteban, periodista de Vanguardia, y quiero darles la bienvenida a De Mujeres, un podcast para hacer visibles las historias y los temas que más nos interesan. Hoy me encuentro con Tatiana Olarte, es abogada especialista en derechos humanos y género, y vamos a abordar un tema que es muy importante para nuestra ciudad y que está relacionado con la migración y, por supuesto, las mujeres y las niñas migrantes, quienes sufren una violencia y unas diferentes violencias por el hecho de ser precisamente mujeres y niñas. Tatiana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Tatiana, abordemos precisamente ese tema. Para muchas personas, lo que viven las migraciones o lo que significa ser migrante es algo generalizado. Todos van por la ruta de esta migración sufriendo todo tipo de vulneraciones. ¿Por qué se habla de que particularmente las mujeres y las niñas tienen unas violencias particulares por ese hecho, por ser mujeres? Digamos, la migración tiene unos impactos diferenciados de género, también étnico-raciales. ¿Y eso qué quiere decir? Por las desigualdades de género que existen tanto en los países de orígenes como en los países receptores, hay unos estereotipos y prejuicios que afectan a las niñas y mujeres migrantes, que se unen con la xenofobia. Entonces, la xenofobia y la discriminación de género lo que hace es potencia los impactos agravados de los derechos de mujeres, niñas y personas LGBTI migrantes. ¿Esto qué quiere decir, por ejemplo? En primer lugar, la migración, por ejemplo, la de Venezuela, es una migración que inició con mayoría de hombres viajando en el 2018, pero se ha feminizado rápidamente. Entonces hay una mayoría de mujeres migrantes, alrededor de 52% de la población migrante en Colombia son mujeres y niñas, en primer lugar. Entonces hay una mayoría de mujeres, ya no es la minoría como se decía antes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas necesidades específicas y situaciones específicas que solo viven las mujeres y las niñas porque son mujeres, y eso sumado a que son migrantes tiene unos impactos diferenciados. Por ejemplo, en temas de derechos sexuales y reproductivos, hay una cantidad, la mayoría de las mujeres que están migrando hacia Colombia son mujeres que están en edad reproductiva, es decir, que son mujeres que pueden quedar embarazadas o están embarazadas por un lado, o son madres gestantes y lactantes, pero además que tienen necesidades específicas de derechos sexuales y reproductivos frente ante la anticoncepción, frente a posibles violencias sexuales que sufren las mujeres y las niñas en el tránsito migratorio o incluso en las comunidades receptoras, y en ese sentido hay que atender específicamente esas necesidades. Si pensamos que se atiende homogéneamente la migración en general de la población migrante, pues no vamos a dar cuenta de unas necesidades que pueden incluir aumento de enfermedades venéreas para mujeres y para niñas, que pueden incluir posibilidades de partos no dignos o enfermedades adicionales, digamos, que van a significar un impacto en el derecho de esas mujeres. Y evidentemente la prevención del embarazo adolescente, que es importante tanto en Colombia como con población colombiana como con población migrante, pero que tiende a ser mucho más agravada en población migrante porque niñas y mujeres migrantes no tienen acceso a anticonceptivos, no tienen acceso a servicios de salud, o lo tienen y creen que no pueden tener acceso porque son migrantes. Incluso si están regularizadas, está altamente comprobado que mujeres migrantes y personas migrantes no acuden a los servicios porque les da miedo, porque piensan que o los van a devolver o porque no conocen la institucionalidad colombiana. Entonces, la migración sí tiene unas características específicas que, dependiendo de los roles de género, afecta a hombres o mujeres. Tatiana, yo recuerdo cuando recién empezó como esta ola de migración, y las mujeres y las niñas y niños, por supuesto, empezaron a llegar, que había una muy fuerte estigmatización acerca de que las mujeres migrantes, principalmente las mujeres que migraban desde Venezuela, venían a ejercer trabajo sexual, venían a hacer vivir esta situación. Lo que no se conoce muy bien es que lo que esconde esto no es quizá que sea una alternativa únicamente, sino que hay una situación de trata de personas donde muchas veces se ven sometidas, o incluso donde muchas veces ellas sienten que esto es lo que deben hacer. Hablemos un poco de cómo esos estereotipos de género, en el caso de las mujeres asociados con la sexualidad, han significado un gran problema en materia de poder atender los derechos o garantizar los derechos de las mujeres migrantes. Claro, entonces ahí hay varios escenarios. Uno, para las mujeres que migran, muchas veces la única opción de acceder
a cursos, primero porque ellas están a cargo de las tareas de cuidado, de cuidar a niños y niñas, o porque en otros países no acceden a empleo, o si acceden a empleo de una manera, trata por ejemplo de explotación laboral en condiciones precarizadas y de explotación permanente. Muchas veces la única opción que tienen para acceder a recursos es el ejercicio de la prostitución. Está comprobado que muchas mujeres de Venezuela que no ejercían la prostitución, esto está en investigaciones en Venezuela, la están ejerciendo en Colombia. Y eso tiene que ver con la hipersexualización del cuerpo de mujeres y niñas venezolanas inmigrantes, es decir, que el cuerpo de ellas por ser mujeres está disponible, por ser mujeres y mujeres migrantes, está disponible para la sociedad en general. ¿Y eso qué quiere decir? Que por un lado entonces hay y sigue habiendo toda una estigmatización de mujeres venezolanas porque vienen a ejercer la prostitución, que cuando lo hacen así además la ejercen en condiciones incluso más gravosas que para las personas colombianas que ejercen la prostitución aquí en Colombia, porque les pagan menos, por ejemplo, por las actividades sexuales, les exigen cosas que de pronto a otras mujeres no les exigen, como no tener condón, por ejemplo, o prácticas violentas, porque al ser mujeres migrantes tienen que aceptar cualquier cosa para poder acceder a esos recursos. Entonces, por un lado está eso, pero por el otro lado está todo el prejuicio frente a que las mujeres migrantes son prostitutas, que es lo que tú estás diciendo. Frente al ejercicio de la prostitución y a la decisión de una mujer de ejercer la prostitución, no podemos tener ninguna carga de valoración, porque eso es una decisión autónoma y libre de las mujeres en principio, pero cuando esa decisión también está mediada por ser la única forma de sobrevivir, de ganar plata para la familia, porque en realidad sabemos que las mujeres migrantes no tienen acceso a empleo. El DANE y otras, el Observatorio para la Migración del DNP, con fuentes CISBEN, por ejemplo, demuestran que la posibilidad de que mujeres migrantes, mejor dicho, está la cadena, ¿no? O sea, hay discriminación en Colombia para hombres y mujeres colombianos, y las mujeres hay más brechas salariales y hay menos acceso a empleo, pero con población migrante, las personas migrantes tienen mucho menos acceso a empleo o a emprendimientos, y dentro de la población migrante las mujeres son las que menos acceso a un empleo o a emprendimiento. Entonces, ¿qué sucede con eso? Las mujeres están en la última parte de la cadena, tienen que de alguna manera acceder a recursos, y la prostitución es una forma de hacerlo. Y la verificación de las condiciones en que las mujeres puedan hacer eso, incluso cuando se trata de personas o las niñas, pues es virtualmente imposible, ¿sí? Por muchas razones que suceden con la población migrante y con el ejercicio de la prostitución. Entonces, uno puede decir que en efecto hay un prejuicio grande contra mujeres venezolanas, pero en realidad cuando lo hacen también están en las peores condiciones posibles y están más expuestas a muchas enfermedades. Otro prejuicio que hay es que las mujeres que emigran desde Venezuela tienen muchos hijos, sí, como si esto fuera una cosa que sucede como crecer una planta, crecen muchas plantas. Lo que en realidad esconde es una gran problemática de atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes. Abordemos ese tema, ¿qué está pasando? Este es otro tema, digamos, tanto en Venezuela como en Venezuela ya hay una gran falta de servicios para derechos sexuales y reproductivos por toda la situación socioeconómica que está sucediendo en Venezuela. Entonces, para muchas mujeres migrantes de Venezuela, una posibilidad de tener un parto, por ejemplo, en mejores condiciones y sin tanto riesgo de morir, es venir a Colombia. Pero adicionalmente estamos hablando de sociedades donde prevalecen las diferencias y las inequidades de género. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver que muchas veces mujeres no tienen acceso a servicios de derechos sexuales y reproductivos, no conocen sus derechos y no tienen autonomía sobre su cuerpo. Hay otras mujeres que deciden tener hijos y también, es una decisión que tenemos que respetar. Los contextos son diversos, pero en realidad ese prejuicio sobre no tengan más hijos, o no me acuerdo qué pasó con una periodista que sacó un artículo además que generó, que no vengan a parir o algo así, lo que hace es que genera una violencia totalmente injusta e inequitativa con base en el género, es decir, con base en prejuicios de género, porque lo que las mujeres necesitan y las niñas es acceso a educación sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y poder atender necesidades que no tienen en Venezuela, y eso necesariamente va a involucrar una disminución en el embarazos no deseados de las mujeres, ¿sí? Entonces, pero claro, vemos cómo es muy fácil, la xenofobia se une con la discriminación de género, y vemos que es muy fácil decir, estas mujeres lo que quieren hacer es aquí venir a parir, a quitarnos el sistema de salud y a gastar plata, cuando en realidad hay una situación que se tiene que atender tanto con mujeres colombianas como con mujeres venezolanas frente al ejercicio sano, libre y responsable de la sexualidad. Y lo mismo con los hombres, hay también todo un tema de cómo están asumiendo esos hombres que son padres de esos hijos, la paternidad, están presentes, están ausentes, pero todos en la sociedad les caemos a las mujeres como si fuera la responsabilidad de las mujeres el tener hijos.
hijos, ¿no? Y tener embarazos deseados o no deseados. Y un tema que está particularmente invisibilizado es el caso de las personas LGBTI, las mujeres trans particularmente, que también han debido, por su motivo de migración, ejercer también el trabajo sexual, han enfrentado también un rechazo muy profundo, incluso de la misma población trans colombiana, por situaciones de ubicación, por situaciones de propiamente lo que significa ejercer ese trabajo sexual. Ha sido difícil particularmente para las mujeres trans. ¿Qué ha pasado con las personas LGBT? Digamos que ya en Venezuela hay un contexto de discriminación agravado en contra de personas LGBT. Incluso es conocido que muchas personas LGBT en Venezuela no pueden libremente expresar o ser quienes son, porque hay, digamos, una sanción social incluso más grande que en Colombia. Entonces, para muchas personas LGBT de Venezuela, una opción para poder ser como lo que quieren ser es hacer un tránsito migratorio. Eso por un lado. Pero son personas que ya vienen en condiciones de precariedad, y aquí, digamos, la situación de las personas LGBT migrantes es gravísima por todo lo que hemos hablado. No están accediendo a empleo, pero adicionalmente hay una discriminación en razón a su diversidad sexual, que lo que hace es que, por ejemplo, criminalizan mucho a las mujeres o a las personas LGBT que están en la calle vendiendo cosas, ni siquiera, digamos, ofreciendo servicios sexuales, etcétera, sino que están vendiendo solamente porque son personas LGBTI de Venezuela. La policía y las investigaciones de Caribe Afirmativo, entre otras organizaciones, han demostrado que no les permiten estar en la calle, ni siquiera, digamos, ocupar el espacio público. Entonces ya hay un espacio que incluso para personas LGBT está totalmente vedado, y en ese sentido, si no acceden, por ejemplo, a poder vender cosas en la calle, muchas veces lo que terminan haciendo es ejerciendo también trabajo sexual o prostitución, y en esos contextos también hay mucha criminalización del ejercicio de la prostitución por parte de policía, autoridades, violan sus derechos, no les reconocen su humanidad, no les llaman por los nombres que ellas, como cosas básicas, como funcionariado público que no reconoce que esa persona que tiene adelante es una persona trans, sino que tienen que llamarla o por el nombre con el que no se reconocen o de otras maneras. Entonces, en realidad, para personas LGBTI trans hay una situación masiva y grave de desconocimiento de derechos en Colombia, y creo que es una de las poblaciones con las que más tenemos que trabajar con ellas y con el resto de la sociedad para garantizar sus derechos. A eso se une precisamente el tema de la xenofobia. A veces uno piensa, bueno, yo no tengo nada en contra de las personas que vienen de Venezuela, no, pues bueno, pues que se las atiendan, lo que sea, pero ¿cuáles son esas pequeñas situaciones, incluso relacionadas con el género, que realmente muestran que tenemos un gran prejuicio en contra de los migrantes, las migrantes? Pues precisamente, digamos, hay varios ejemplos que podemos utilizar. Somos mucho más prejuiciosos y somos mucho más castigadores como sociedad si hay una mujer venezolana ejerciendo la prostitución que de pronto comete algún crimen, ¿no? O sea, y crimen me refiero a algún tema, por ejemplo, de temas con droga, ¿sí? Entonces, ahí mismo les caemos, nos están dañando la sociedad, y hacemos una asunción generalizada de que todas las personas de Venezuela están cometiendo esos crímenes o esos pequeños delitos. Entonces, digamos, la xenofobia está funcionando de manera que si yo fuera una persona migrante o una mujer migrante en Colombia, por ejemplo, a mí me daría mucho miedo salir a la calle por las noches, y esto me lo contaba una vez una mujer migrante joven de 30 años con la que yo hablaba, que tiene su emprendimiento, es una mujer profesional en Venezuela, y ella me decía: Tatiana, yo no salgo por la noche con mis amigas venezolanas si no estamos con otros hombres, pero yo me vaya a tomar una cerveza en un bar, no lo hago, porque inmediatamente me empiezan a decir cosas, empiezan a asumir cosas de mi cuerpo. Entonces ya, por ejemplo, hay un tema de xenofobia en el sentido que hay unas agresiones que ellas tienen que sufrir solamente por ser de Venezuela. Y lo mismo con chicos, por ejemplo, venezolanos jóvenes. Hay una gran preconcepción de que todos los chicos venezolanos que están en la calle, que trabajan de pronto como haciendo domicilios, etcétera, muchos de ellos están involucrados con crimen, cuando no es así, cuando en la mayoría de los casos ellos están siendo víctimas de crímenes en Colombia y están siendo asesinados sin que nadie preste atención a estas violencias, están siendo reclutados por grupos armados, pero es muy fácil decir, porque hubo un hombre venezolano que cometió y ejerció una violencia contra alguien en Colombia, entonces todos los hombres y chicos venezolanos la están cometiendo, y eso está generando que ellos no tengan una expectativa de vida digna en Colombia y que terminen involucrados, incluso que terminen, ayer me contaban también una funcionaria pública, que chicos y chicas, por ejemplo, en colegios chicos venezolanos tienen una expectativa de vida en su propia concepción menor a que la de cualquier otra persona, porque asumen que perfectamente los pueden reclutar o están en espacios de contextos de violencia donde pueden ser víctimas de violencias y pueden ser utilizados para las violencias que
cometen bandas criminales, ya sea colombianas o venezolanas. Entonces, en realidad la xenofobia tiene unos impactos gravísimos en la vida de niños, hombres y mujeres venezolanas en Colombia. Tatiana, muchas gracias por habernos acompañado y finalmente quiero que nos regales una reflexión acerca de la importancia de combatir los estereotipos de género también asociados a la migración. Claro, yo creo que como sociedad estamos también en la obligación de repensarnos cómo estamos asumiendo los roles de género para hombres y mujeres, cuestionarlos permanentemente. El tema de género es un tema que atraviesa nuestras vidas porque nosotros hemos sido educadas con unas expectativas sociales y con unas normas sociales claramente están determinadas si uno es hombre o es mujer y lo que se espera de los hombres y las mujeres. Y en muchos casos para las mujeres eso las pone en desventaja porque tenemos que asumir las labores de cuidado no remuneradas al interior de la casa, porque tenemos que asumir roles sexualizados que nos ponen en desventaja, violencias basadas en género muy fuertes. Las mujeres sufrimos, digamos, y por eso hay leyes en Colombia que trabajan las violencias basadas en género, pero si unimos eso al enfoque migratorio, lo que nos damos cuenta es que para mujeres y personas y niñas y personas LGBTI inmigrantes hay una agravación de las discriminaciones de género porque están sin redes sociales, no conocen el lugar donde están, tienen miedo de que la policía de pronto les haga algo, de que las denuncien, de que les quiten a los hijos y a las hijas. Entonces mi reflexión frente a los temas de género es cómo colombianos y colombianas sí tenemos que entender las realidades de personas migrantes y cómo esas realidades están atravesadas claramente por el género y por los roles de género que igualmente nos atraviesan a nosotros y que generan desigualdades sociales. Tatiana, muchas gracias por acompañarnos. A quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Esto es De Mujeres de Vanguardia. Síganos por favor en nuestras redes sociales, Vanguardia.com.